Amén. Vamos a continuar con la palabra del Señor en este día, día domingo, hermoso día del Señor. Gracias al Señor porque ha sido muy bueno. Y vamos a continuar con nuestra serie, El rebaño del Señor. ¿Cómo se llama esta serie? El rebaño del Señor. Hemos estado hablando ya varios temas en relación a las características de las ovejas. Hemos hablado del pastor, ¿verdad? A Jesús como el buen pastor. Hemos hablado de los pastores también en esta tierra, ¿verdad? Como la labor que me toca cumplir hoy. Y también hemos hablado de los falsos pastores. La semana que pasó hablamos acerca de las ovejas que oyen su voz. Ese fue el tema que hablamos la semana pasada. Y hoy vamos a continuar con el tema. Quiero iniciar el tema de hoy con dos preguntas. Pero no me responde, usted ahí en el corazón nomás, ¿verdad? ¿Es usted una oveja de Dios? ¿Sí? ¿Un hijo de Dios? ¿Sí? Ahí usted me responde en su corazón. Ahora, otra pregunta. ¿Alguna vez usted, siendo un hijo de Dios, una oveja del Señor, usted le ha desobedecido alguna vez? Ahí respóndame también en su corazón, ¿verdad? Voy a hacer la pregunta nuevamente para poder introducirnos a este tema. ¿Es usted un hijo de Dios, una oveja de Dios? ¿Alguna vez usted ha desobedecido a Dios en su corazón? Ahí está la pregunta para que podamos pensar, ¿verdad? Probablemente su respuesta es sí. Y muchas veces, pastor, de hecho tengo una lucha al querer hacer la voluntad de Dios. Pareciera que hay una lucha interna, ¿verdad? Y el apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 7, versículo 19, vamos a buscar ahí Romanos capítulo 7, 19, vamos a ver lo que el apóstol Pablo nos dijo en relación a esto. Dice, en vez de lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Una lucha que tenía el apóstol, ¿verdad? Todos nosotros tenemos esa lucha que tiene que ver con hacer la voluntad de Dios. Hoy vamos a hablar acerca de ovejas desobedientes al pastor. ¿Sí? ¿Quién es el pastor? El Señor, ¿verdad? Vamos a hablar la semana pasada hablábamos de escuchar la voz del pastor y hoy día vamos a hablar acerca de la desobediencia. Para desobedecer, vamos a ponernos en contexto, para desobedecer se debe primeramente conocer lo que alguien ha dicho que se debe hacer, ¿verdad? Usted de repente, si desobedeció en su trabajo, fue porque usted hizo algo que le dijeron que no debía hacer y usted lo hizo, ¿verdad? Eso es desobediencia, ¿verdad? Cuando usted hace algo que está mal y a lo mejor usted no sabía, eso es ignorancia, ¿verdad? Pero para desobedecer se debe primero conocer lo que alguien ha dicho que se haga. Luego, cada persona, en cualquier ámbito, tendrá la posibilidad de dos opciones, obedecer o desobedecer. En nuestro caso, como cristianos, tenemos la opción, nosotros como cristianos, de obedecer la voluntad de Dios. Es una voluntad que nosotros conocemos y que estamos en un proceso de cada día ir conociendo, pero ya por lo menos tenemos una base como cristianos de conocer la voluntad de Dios. Entonces tenemos esa opción de obedecerla o desobedecerla. Por lo tanto, la obediencia a Dios se da solo en personas que son cristianas. Un grave error y frustración que tenemos los cristianos es cuando nos enfurecemos y nos enojamos porque la gente que afuera no es cristiana hace cosas que no tienen que ver con Dios, incluso cosas que son contrarias, ¿verdad? Y usted se enoja con su vecino, con su amigo, ¿verdad? Pero recuerde que no es que esa persona esté en desobediencia como tal, está en una ignorancia, carece de Dios en su vida. Eso tiene una consecuencia sin duda, la condenación eterna. Sin embargo, somos desobedientes cuando no, en el caso de Dios, cuando no hacemos su voluntad. El no creyente no tiene a Dios en su vida y desconoce esa voluntad, que es su palabra, y la Biblia dice en el Salmo 14, en el versículo 1, yo le voy a leer la versión TLA, lo podemos leer acá, porque es cortito este texto, dice, los necios piensan. ¿Qué piensan los necios? Dios no existe. Eso dice el necio en su corazón. Pero son gente corrompida, producto del pecado, ¿verdad? Todo lo que hacen es odioso,
Ninguno de ellos hace lo bueno, pero el necio dice en su corazón, no existe Dios. Entonces, para que usted pueda vivir una vida más plena espiritualmente, no trate de pedirle fruto del Espíritu a aquel que aún no tiene el Espíritu de Dios. O sea, no podemos esperar que una persona que no es cristiana sea temerosa de Dios, que no mienta, que no robe, ¿verdad? A pesar de que hay principios que tienen que ver con la educación. Sin embargo, usted debe mirar a esas personas y hacerlo como Jesús. ¿Sabe cómo lo hizo Jesús? Con compasión. Porque no tenían, eran como ovejas sin pastor. Estaban ahí a la deriva. Por eso es importante que usted pueda compartir el Evangelio como aprendíamos la semana pasada. El no creyente, entonces, no es que desobedezca a Dios. Él espera obediencia de sus hijos. Dios espera obediencia de sus hijos. Los que son padres, ¿de quién esperan ustedes obediencia? ¿De quién? De los hijos, ¿verdad? Uno se admira si ve a un hijo desobediente, pero lo que nosotros esperamos es obediencia de nuestros hijos. Luis, por ejemplo, espera que el Mateo sea obediente, ¿verdad? Y Mateo es muy obediente, ¿no? Así que esperamos eso. Esperamos los padres que nuestros hijos sean obedientes. Y Dios trata solo con sus hijos. El trato que Dios va a tener va a ser solamente con sus hijos. Eso no quita que en algún momento Dios salga al encuentro de aquellos que aún no le conocen. Pero el trato, la corrección, la disciplina es a los hijos. Creo que tú decías eso, ¿no? Dios al que ama, disciplina, ¿verdad? Lo azota, incluso al que recibe por hijo. ¿Cuántos quieren los azotes del Señor? Ay, sí, sí, Señor. No lo quiero, pero sí, lo necesito, ¿verdad? Entonces, vamos entendiendo un poco lo que significa la obediencia, ¿verdad? Y lo que es también la desobediencia como contraste. Entonces, Dios trata solo con sus hijos. Y así como hay cristianos que escuchan la voz de Dios y obedecen la voz de Dios, hay otros que por alguna razón no la obedecen. Por eso les hacía la pregunta al principio, porque probablemente todos acá seamos hijos de Dios, pero también probablemente en muchas oportunidades hemos desobedecido. ¿Verdad? Pareciera que fuera contradictorio decir que las ovejas de Dios desobedecen la voz de su pastor. Pareciera, ¿no? Pero fíjense que es una realidad. Nuevamente entonces le hago esta pregunta. ¿Es usted una oveja del Señor? ¿Es usted un hijo de Dios? ¿Ha desobedecido alguna vez a Dios? Bueno, lamentablemente debemos decir que todos los cristianos desobedecemos a Dios, ¿verdad? Más que obedecer. Más veces desobedecemos que obedecemos. ¿Estará usted de acuerdo conmigo, no? ¿Sí? ¿Cuántas veces ha sentido usted de parte del Señor orar? Todos, ¿verdad? Si yo le dijera a usted, ¿estamos bien ahí en el nivel de oración? Probablemente usted va a decir, pastor, quisiera yo, ¿verdad? Y a lo mejor usted recuerda batallas pasadas, ¿verdad? En donde oraba y estaba delante del Señor y siempre vamos a estar ahí en menos, ¿verdad? En oración. Entonces, pareciera que Dios quiere que oremos, pero como no oramos, estamos desobedeciendo. Cuando cedemos a la tentación, estamos desobedeciendo a Dios, ¿verdad? Entonces es algo tremendo. Entonces, más pecamos que vencemos la tentación. Sin embargo, esto no está bien delante del Señor, porque a veces pareciera que las estadísticas nos dejan la conciencia más tranquila, ¿verdad? Ah, no, si toda la gente lo hace, no, si todos mienten, todos roban, todos son... Pero no, hermanos, eso no está bien delante de los ojos de Dios. Que la mayoría lo haga no significa que Dios lo va a pasar por alto. Dios, su palabra es la misma. Dios no cambia, Dios no se amolda, Dios no se acomoda a circunstancias, por lo tanto, somos nosotros los que debemos obedecer a Dios en cuántas cosas. En todo, hermanos. ¿Para qué? Para que nos vaya bien. Muy bien. Para que nos vaya bien. ¿Quiere usted que le vaya bien o no? ¿O alguien no quiere que le vaya bien en esta vida? ¿No? Todos queremos que nos vaya bien, ¿verdad? En su trabajo, en sus estudios, en su matrimonio, en su familia, ¿verdad? Con sus plantitas, qué sé yo. En todo nos vaya bien.
lógico, ¿verdad? Es sentido común. Bueno, Dios quiere también que te vaya y nos vaya bien, pero para eso es muy importante la obediencia. La obediencia, porque Dios puede derramar con libertad toda bendición, ¿verdad? Sobre su vida. Pero para eso tenemos que ser hijos obedientes. Porque usted no creo que premie a su hijo, ¿verdad? No creo que la hermana Paulina premie al Dani, ¿verdad? Si se porta mal. O al Mateo o al Benja, ¿verdad? A sus hijos no lo van a premiar si se portan mal, ¿verdad? ¿O sí? Porque eso sería un grave error. Fíjense que hay padres que premian a sus hijos cuando se portan mal y eso los va dañando. Los va dañando. En los trabajos vemos hoy día, a los que nos toca cumplir alguna función de jefe, cómo la juventud malcriada no quiere obedecer en sus trabajos y se van, ¿verdad? ¿Se recuerda usted cuando era joven? ¿Cuánto tiempo duraba en un trabajo? Y alguien le decía algo y usted y se iba, ¿verdad? Hoy día no, porque hay que pagar cuentas, ¿verdad? No aguantamos, hay que obedecer. Pero fíjense que es importante la obediencia delante del Señor. Dios quiere hijos obedientes. ¿Quiere usted ser un hijo obediente delante del Señor? Partamos por esa pregunta también, ¿verdad? Bien. Dios quiere que seas una oveja destacada por tu obediencia delante de Él. ¿Qué dirá Dios en este momento? ¿Qué informe podría decir Dios delante? Hablábamos con unos hermanos ayer que cuando alguien se cambia de trabajo, ¿qué es lo que le piden? Referencias, ¿verdad? Y te llaman. ¿Cómo es tal persona en su trabajo? Ahora, ¿qué tendrá que decir Dios de nosotros? ¿Se imagina o no? Dios, ¿nos podrías dar un informe del hermano Pepito? Vamos a poner el hermano Pepito, ¿verdad? Está arriba con los niños. ¿Qué informe nos vas a dar, Señor, de tal hermano? ¿Qué nos puedes decir? Las virtudes, las cosas buenas, las malas. ¿Qué diría el Señor de nosotros? O mejor no le preguntamos. Entonces, Dios quiere que seas una oveja destacada por su obediencia. La oveja que ama al Señor guardará su palabra. ¿Cuándo? Siempre, hermano, siempre, siempre, siempre. Dios prueba nuestras vidas en la abundancia y en la escasez, en la prueba, en la aflicción y en la felicidad. Y Dios está ahí probando nuestras vidas, ¿verdad? Pero la oveja que ama al Señor siempre guardará su palabra, no importa la situación. Aunque esté desahuciado en un lecho de muerte, esa persona, esa oveja, sigue siendo del Señor porque nada lo puede arrebatar de la mano del Señor y guarda su palabra. Es agradecido. Yo no creo que tú y yo lleguemos a esos extremos, ¿verdad? Que el Señor nos ayude. Pero debemos siempre amar al Señor guardando su palabra. Sin embargo, la desobediencia a la voluntad de Dios es algo que todo cristiano tarde o temprano va a experimentar. La desobediencia. Probablemente Dios ha estado hablándote de muchas formas en tu vida para que de una vez por todas seas obediente y hagas su voluntad. ¿Cuántas veces, por ejemplo, Dios te ha dicho las cosas que que no le gustan de ti? ¿Alguna vez te ha dicho el Señor o no? Yo me presento delante del Señor y digo, Señor, háblame. Y ahí el Señor me saca, ¿verdad? Hasta allá, hasta San Ignacio llega el rollo de cosas que Dios no le gustan de mí. Y ahí yo tengo una opción. Me comienzo a justificar. Mire, justificarse delante de Dios. Yo creo que no tiene sentido, ¿verdad? ¿Qué es ese ruido? ¿Ah? Ah, afuera. Ah, ok, afuera, ok. Y pensé que era acá. Entonces, cuántas cosas te ha dicho Dios que no le gusta de ti, de mí, ¿verdad? Cuando oramos con Él. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho que abandones ese pecado oculto, ¿verdad? Que llevas muy oculto ahí en tu corazón, ¿verdad? Que nadie en tu familia se imagina tal vez aquello, ¿verdad? Y Dios te ha dicho, no más. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces Dios te habló con claridad, pero preferiste hacer tu voluntad y cosechaste mal? ¿O vas a cosechar mal? ¿Cuántas veces?
Estamos hablando de la obediencia al Señor. Hoy es tiempo entonces, hermanos, de comenzar a obedecer, pero a Dios, pero de manera genuina. Es súper importante eso. No solamente en la emoción del día domingo, porque aquí el día domingo es oficina de repactaciones con el Señor, ¿verdad? Aquí todos queremos hacer la voluntad, queremos, y vamos a hacer mañana San Expeditos, ¿verdad? Todos afuera, todos santos, ¿verdad? Y salimos con cara así de, no sé, los vecinos quizás cómo nos ven, ¿eh? El que riega afuera nos ve así como entrar enojado, y luego nos ve así como salir así con cara de radiante, ¿verdad? Pero esa emoción no solamente se te tiene que quedar acá en la iglesia, ¿verdad? El día domingo. Eso es algo que tú debes hacerlo de manera genuina. Cumple con el Señor las cosas que dices. Que tu sí sea no. Que tu sí sea sí. Delante del Señor. Señor, me estás hablando en este momento, pareciera que el pastor alguien le dijo algo, pero yo ahora voy a tomar la decisión de abandonar ese pecado, de hacer lo que tú estás ordenándome que yo haga hoy día, porque quiero ser obediente a tu palabra. No esperes que el Señor trate contigo duramente, porque sin duda que el Señor lo hará. Esto no es una amenaza, pero Dios va a tratar con sus hijos. Si tú eres hijo del Señor, Dios te está hablando hoy día a tiempo en amor, ¿verdad? Lo peor que un cristiano puede hacer es conocer la voluntad de Dios e ignorar su voluntad. Sé que Dios ha dicho, haré lo que yo quiera. Voy a hacer mi voluntad. Decimos, Señor, yo quiero menguar. ¿Has escuchado eso? ¿Esa alabanza? Pero a veces no. Entonces, seamos hijos obedientes. En muchas oportunidades he escuchado la voz de Dios reprendiéndome en algún pecado. Una y otra vez. Dios me ha hablado fuerte en relación a mis pecados. ¿Quiere conocer mis pecados o no? Mejor no se los cuento porque usted se iría. Y tampoco me los cuente porque si no, yo no lo dejo entrar, ¿verdad? Quedémonos ahí delante del Señor. Pero en muchas oportunidades yo he escuchado la voz de Dios, ¿verdad? Fuertemente reprendiéndome en relación a algún pecado una y otra vez. Y es ahí entonces cuando yo tengo la oportunidad de escucharlo y obedecer. Cuando no lo hago, las consecuencias, hermanos, han sido graves en mi vida. Probablemente usted sepa de esto también. Cuando tú no obedeces a Dios, llega un momento en que Dios guarda silencio. Cuando Dios guarda silencio, como decían acá los abuelitos, asujétate, afírmate. Porque cuando Dios guarda silencio, no es que Dios se haya olvidado de ti. Dios está manifestando su ira, ¿verdad? Está manifestando su enojo, como cuando cuando te portas mal y tu esposa no te quiere hablar, ¿verdad? ¿Cómo nos sentimos los hombres? Un chocolatito, ¿verdad? Te barro no sé, cualquier cosa, ¿verdad? ¿No? Y ahí estamos, ¿verdad? Las mujeres también nos pueden traer chocolatito a los hombres, ¿verdad? Amén, ¿verdad? Pero miren, ¿cuántas veces entonces hemos sufrido las consecuencias en nuestra vida por no obedecer el llamado de atención de parte del Señor, por ignorarlo? Y sabes que muchas veces simplemente vas a perder esa bendición, porque algunos cristianos están convencidos que por el hecho de obedecer, ya Dios tiene que devolverme aquello que por una mala administración en mi vida he perdido, sea lo que sea. Pero Dios hará, o mejor dicho, por tu desobediencia vas a perder aquello, y eso no significa que Dios te lo tenga que devolver. Dios te va a restaurar en el sentido de poder afrontar las situaciones, pero vas a tener eso en tu corazón y en tu vida. Y eso es producto de la desobediencia. Hay muchos ejemplos en la vida en donde hubieron muy malas consecuencias producto de la desobediencia. Entonces, es muy importante, hermanos, que podamos poner atención a la palabra del Señor. Quiero que usted me acompañe a Mateo, capítulo 7, en el versículo 26. Mateo 7:26, un texto muy conocido, que lo hemos leído, dice así: pero cualquiera que me oye estas palabras, está hablando de Jesús,
Cualquiera que me oye estas palabras y no la hace, ¿qué es eso? Desobedecer, las ignora. Le compararé a un hombre insensato. El que desobedece a Dios es un hombre, delante de Dios, insensato, tonto. Una palabra fuerte, ¿verdad? Pero es un tonto delante de Dios. ¿Cómo no obedecer a Dios? Hay gente que en las iglesias hay gente que prefiere el consejo de su youtuber, ¿cómo se puede decir? De su influencer, ¿verdad? Esa es la palabra. Mira, la hermana ve YouTube, qué pecadores. Prefieren algunos el consejo de su influencer. ¿Qué dirá mi influencer en relación a este tema que tengo? Y no quieren considerar lo que Dios dice. Qué tremendo, ¿no? ¿Sabes lo que dice el Señor de aquello? Que es un tonto, que es un insensato. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no la hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Lo peor que puedes hacer es edificar en la arena. ¿Verdad, hermano Héctor? Usted es constructor civil, ¿verdad? Lo peor que puede hacer un hombre insensato un constructor es construir en la arena, hermano. Lo peor. ¿Cuánta gente en los tsunamis que hubieron acá en Chile perdieron todo porque construyeron ¿dónde? Primero en una zona que no corresponde y en la arena. Todo se desmorona, ¿verdad? Todo se desmorona. 27 dice, y descendió la lluvia, que acá todo esto representa los problemas, las situaciones difíciles de la vida, y descendió la lluvia, y vinieron los ríos, y soplaron los vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y se cayó. Y fue grande su ruina. ¿Por qué? Porque desobedecieron, porque no consideraron la palabra de Dios, no construyeron en la roca que es Cristo. Dios quiere hacer de ti, hermanos, un cristiano ejemplar. Donde quiera que tú vayas, que seas un ejemplo de admiración, ¿verdad? Que la gente vea en ti un cristiano sólido, un cristiano maduro. Eso no significa que tú andes con el pandero, con la Biblia y con, no sé, con tu logo de casa de oración, ¿verdad? No, 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 no. Sino que tú con tu vida debes mostrar a Cristo en tu vida, en toda área, ¿verdad? Y debes comportarte de la misma forma que eres acá, allá. ¿O no? Mire, si aquí usted no saca nada con sacar todo su lenguaje y sus modismos cristianos, si afuera no va a ser así. Es mejor que usted aquí sea normal, ¿verdad? Con un lenguaje normal, pero allá afuera sea también como lo es aquí, ¿o no? ¿Cómo estás, hermano? Aquí estoy, bendecido por la gloria y la chequiná y la no sé qué, ¿verdad? Pero afuera, ¿qué va? Debemos ser consecuentes, ¿o no? ¿Está de acuerdo conmigo, no? Obedientes. Dios quiere hacer de ti, hermano, y de mí un cristiano ejemplar. La Biblia está llena de advertencias al creyente, porque las advertencias son para el creyente, ¿verdad? Y es para el creyente que desobedece. Probablemente estamos viviendo uno de los tiempos más oscuros de la humanidad. Hoy día, este año, este día que estamos viviendo es uno de los tiempos más oscuros de la humanidad en donde el corazón del hombre se ha endurecido en relación a Dios. Los hermanos que les gusta el evangelismo, ¿cómo eran aquellos años, hermano Miguel, hermana Cecilia? Predicar a la gente. La gente se rodeaba, ¿verdad? Se acercaba, la gente lloraba ahí en las campañas, ¿verdad? Evangelísticas. Y hoy día te llaman los carabineros, te gritan cosas, ¿verdad? Nadie quiere escuchar la palabra de Dios porque el corazón se ha endurecido. Fíjate, hermano, que estamos viviendo los tiempos más oscuros de toda la historia de la humanidad. El tiempo más oscuro de toda la historia de la humanidad es el tiempo que estamos viviendo hoy día nosotros. ¿Y no piensas tú que porque puede existir una prosperidad económica en este país, entre comillas, no piensas tú que eso es símbolo de que todo está bien? No, 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 no. No te equivoques, hermano. Hoy día estamos viviendo un tiempo difícil, un tiempo durísimo.
Por lo tanto, es importante que tú lo puedas entender y lo puedas discernir. Fíjate que los tarotistas, los brujos, los videntes, toda esa gente que no tiene a Dios, ellos lo dicen, lo veo por internet, ¿verdad? Estamos viviendo un tiempo terrible. Y ellos lo disfrazan, ¿verdad? Mezclan como lo de Dios con las cosas ocultas, ¿verdad? Y el tarot, y ahí están los cristianos, ay, el 21 es el día más terrible y no sé qué. Y están ahí escuchando a los tarotistas, ¿verdad? Y están clamando a Dios. Se están enterando por ellos el tiempo que estamos viviendo. ¿Sabías tú que la iglesia satánica está súper clara que pronto viene su Mesías, el anticristo, Satanás? ¿Sabías tú que los musulmanes ya saben que viene su Mesías, el anticristo? Lo anuncian, métete a la página de ellos y ya tienen una cuenta regresiva. ¿Y los cristianos en qué estamos? No sé dónde estamos, ¿verdad? Ahí estamos. A veces sí, a veces no, ¿verdad? Pero vivimos el tiempo más oscuro de la humanidad en donde el corazón del hombre se ha endurecido. Y no te extrañes. Muchos cristianos han dado la espalda a Dios, desobedeciéndole, haciendo caso a su propio engaño del corazón. El corazón es engañoso, por lo demás, ¿verdad? Si hoy estás aquí delante del Señor, ¿sabes lo que tienes que hacer? Agárrate con tu familia. Y esto es como ¿cómo se llama este juego que da vuelta? El tagadá. Te vas a tener que agarrar. El otro día vi un video del tagadá y la señora saltaba, ¿verdad? Y se agarraba. Mira, así estamos hoy día, ¿verdad? Afírmate. Porque la cosa no va a ser fácil. Y esto no es para que te asustes, ¿verdad? Ni para meterte miedo. Pero quiero decirte que debes fundamentarte. Si tu cimiento no está sólido, es tiempo de comenzar a fundamentarte porque el tiempo va a ser difícil, ¿verdad? Entonces, si hoy estás aquí delante del Señor, agárrate de Él con todas tus fuerzas porque el viaje se pondrá turbulento. Abroche sus cinturones porque un poquito más allá vienen las turbulencias. Los que han viajado en avión y han vivido turbulencias saben de lo que se trata, ¿verdad? Sin el Señor nada podemos ser, hermanos. Separados del Señor, nada somos. Y esto justamente es lo que nos dice Juan en el capítulo 15, en el versículo 5 y 6. Dice acá Jesús, ¿verdad? En labios de Juan dice, yo soy la vid, dice Jesús, y vosotros los pámpanos. El que permanece, mire, subraya eso, permanece. En este texto, si usted lo lee después completo, muchas veces aparece esta palabra permanecer. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. O sea, tiene que haber algo recíproco, ¿verdad? Que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Frutos que glorifican a Dios, ¿verdad? Es el resultado de permanecer en el Señor, que es la vid. Dice, porque separados de mí, ¿qué podemos hacer separados del Señor? Podemos tener éxitos en esta tierra. Podemos llegar a grandes puestos, quizás ser triunfadores, pero son cosas que van a perecer. Son cosas que no van a llegar más allá. ¿Cuántos quieren tener un auto quizás de sus sueños? Yo quiero tener un auto. Pero fíjate que eso te lo vas a llevar en el arrebatamiento, ¿no? Tu casa, tus bienes, tu ropa, lo que sea. Nada de eso estará para siempre, ¿verdad? Entonces, separados del Señor, nada podemos hacer. Y en el versículo 6 comienza la advertencia. Dice, el que en mí no permanece, mire, fíjese, o sea, está hablando de que hay una posibilidad de que un cristiano no permanezca. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, fíjese que arriba nos está diciendo que somos pámpanos, pero será echado fuera como pámpano. ¿Quién es? El que ha decidido no permanecer. ¿Y sabe lo que va a suceder con ese pámpano? ¿Qué pasa cuando tú sacas un fruto del árbol? Se pudre y se seca. Dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen, ¿para qué? Dice, los recogen y los echan en el fuego. O sea, ni siquiera sirve para nada. Y arden.
Esto puede ser también una ilustración de lo que será la condenación eterna, ¿verdad? Dios quiere, hermanos, que permanezcas en Él. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que permanezcas en Él. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios. Señor, ¿tú quieres que ese hombre más malo que usted conozca se arrepienta? ¿Sabes qué? La respuesta del Señor es sí, quiero. Quiero que todos procedan al arrepentimiento. Jesús murió por todos, no por algunos. Jesús no hace acepción de personas. Por lo tanto, Dios quiere que permanezcas en Él. Existe un peligro de apartarse del Señor, hermano. El apóstol Pablo le escribe a los Gálatas, ¿te acuerdas de la iglesia de los Gálatas? Quienes habían recibido el evangelio de la gracia. Ellos sabían que eran salvos por medio de la fe, no por obras, ¿verdad? Y Pablo estaba un poco frustrado y les escribe ahí en Gálatas, en el capítulo, no lo busquen, en el capítulo 4:11, le dice Pablo, el apóstol, a los Gálatas, le dice: me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. O sea, temo que estoy perdiendo el tiempo con ustedes, porque algo estaba sucediendo en esta iglesia que no estaba permaneciendo realmente en el Señor. Estaban sucediendo cosas. Oh Gálatas insensatos, ¿verdad? Comenzaste en el espíritu y terminaste en la carne. ¿Eran cristianos los Gálatas o no? ¿Cómo puedo comenzar en el espíritu si no tengo el espíritu? ¿A qué le está hablando entonces? Cristianos, gente que tuvo la presencia de Dios en sus vidas, pero terminaron en la carne. Bueno, entonces le dice Pablo: me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Y ahí en el siguiente capítulo, en el capítulo 5:4, dice: de Cristo os desligasteis. ¿Qué significa desligarse? Apartarse. ¿Qué decía el texto que leíamos antes en Juan? Permanecer. Dice: de Cristo os desligasteis. Apartarse. Los que por la ley os justificáis. Ahí usted puede leer después todo ese contexto. ¿Qué fue lo que los llevó a apartarse de Cristo, según este pasaje? Fue porque querían volver a la ley. Ellos habían recibido el Evangelio por la gracia, que es el que tenemos nosotros, salvos por fe y no por obras. Pero querían volver a la ley. Entraron los judaizantes, estos falsos, ¿verdad?, que les enseñaban que era necesario circuncidarse y guardar las fiestas de la ley. Los querían llevar a lo ceremonial, a la tradición judía, ¿verdad? Y en Gálatas capítulo 5:4 dice, el que leíamos recién, dice: de Cristo os desligasteis, te apartaste, los que por la ley os justificáis. Miren lo que dice ahora, 2 puntos, punto y coma, dice: de la gracia habéis caído. ¿Cómo se cayeron si no estaban en la gracia? Tenían que estar en la gracia, ¿verdad? Entendemos esto, ¿no? Hay mucha discusión en relación a esto de la salvación y que salvo siempre salvo, ¿verdad? Y salvo siempre siempre salvo, y tomo copete y soy salvo y hago esto y hago aquello, ¿verdad? Y vivo mi vida como quiero, ¿verdad? Porque salvo siempre salvos. Y ahí están muchos engañados. No puede de una fuente salir 2 aguas. Cuidado con esas enseñanzas. Cuidado, hermanos. ¿Estamos seguros en el Señor o no? ¿La salvación es segura? Sin duda que sí, siempre y cuando tú permanezcas. Y no es que dependa de ti la salvación, porque nada podemos hacer. Pero debemos permanecer en el Señor, porque separados del Señor, nada podemos hacer, hermano. Quemarte en el infierno eternamente. Y después te pasas al lago de fuego, porque no va a quedar espacio, por si no lo sabías. De la gracia habéis caído. ¿Podrá entonces un cristiano caer de la gracia? Pregunta. Está clara la respuesta, ¿no? Estamos hablando de la obediencia y la desobediencia. Un cristiano que ha caído de la gracia es un cristiano que ha desobedecido a Dios. ¿O no? Sin duda que sí. Cuando dejamos a Cristo para abrazar otras doctrinas, lo estamos abandonando. Estamos apostatando. Eso es lo que quiero llegar. La apostasía, que es algo que hoy día es una de las señales
de los últimos tiempos. Es la señal más evidente de los últimos tiempos. Los primeros cristianos, ellos no volvían atrás. Pero acá, hoy día, la apostasía es uno de las señales más evidentes de la venida del Señor. ¿Hallará Dios en la tierra cuando Él venga? Entonces, en buen chileno, es como ningunear al Señor. Alguien que ha creído y luego no cree, ¿verdad? Efesios capítulo 4, 17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Los no cristianos. Que andan en la vanidad de su mente. ¿Podrá un cristiano lavado por la sangre de Cristo andar como los gentiles? ¿Podrá un cristiano verdadero andar como los de allá afuera? Una persona cristiana verdadera. Pero aquí dice que sí. Aquí lo está diciendo, miren. Lo vamos a leer de nuevo. Vamos a leer. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, le está diciendo a los de Éfeso, que ya no andéis como los gentiles. Eran cristianos. Pero le está diciendo, ya no andéis como los gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Es cosa que usted mire su vida y muchas veces hemos tenido actitudes, aunque sean temporales, como un no cristiano. El 18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza del corazón. ¿Puede un cristiano endurecer su corazón? También. ¿Sí? Por eso la advertencia del Señor al corazón del hombre. Dice el 19, por los cuales después que perdieron toda sensibilidad, perdieron, ¿verdad? O sea, la tuvieron, perdieron toda su sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Muy común, pero en las iglesias. Pero eso no significa que esté bien, ¿verdad? Versículo 20 le dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. 21 dice, si en verdad le habéis oído, eso es obedecer. Si en verdad le habéis obedecido y habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús. Es decir, profesamos, confesamos, pero al paso del tiempo algo pasa en el corazón, una tentación, una amargura, se comienza a acumular ese pecado en tu vida y tu corazón se endurece. Cuando hablamos del corazón endurecido, ¿se recuerda? Es aquí entonces cuando la gente comienza a apartarse y no se dan cuenta. No se dan cuenta cómo ese viento que comienza a soplar sobre la iglesia, ese viento que viene de Satanás y del mundo, comienza a soplar, y de pronto te das cuenta que te enfriaste. ¿Alguna vez le ha pasado cuando se le enfría su comida, su té, su plato de comida? Usted que es bueno para conversar, está ahí de repente no se da cuenta y va a probar. Uy, está frío, microondas, ¿verdad? Listo. Pero el que se enfrió no se dio cuenta. No se dio cuenta. Y comenzó con una cosa, y comenzó con otra, y luego la otra. Y ya luego ahí quedó. Mucha gente incluso que me la ha encontrado en la calle, que ha venido a la congregación, después dicen, ¿sabe qué? Yo quería ir, bueno, me pasaron todas estas cosas, pero ahora ya me da vergüenza. Y luego viene la vergüenza, que es el engaño también de Satanás, ¿verdad? Y ahí quedaron. Y ahí quedaron. Por una propia decisión. Por eso es importante, hermanos, aferrarnos al Señor, ¿verdad? Es aquí entonces cuando la gente comienza a apartarse. Lo primero que va a hacer la persona obviamente es dejar de congregarse. Eso va a ser lo primero, ¿verdad? El congregarnos nos mantiene fervientes en el Señor, hermanos. En comunión con los hermanos. Es necesario tener esta comunión. Vamos a hablar un día acerca de la comunión congregacional, ¿verdad? No podemos ser solitarios. La oveja solitaria es aquella que está enferma. ¿Sabía usted eso, no? En el mundo animal, cuando un animalito se aparta, es porque está enfermo y está próximo a morir.
Teníamos nosotros unos patitos, ¿verdad? Que nos duraron un poquito. Bueno, no esperábamos mucho tampoco. Pero cuando el patito estaba próximo a morir, ¿sabe lo que sucedió? Se escondió, se escondió. Y me decían, ¿por qué? Y piaba, ¿verdad? Pero poco a poco comenzó a esconderse, ¿verdad? Porque el patito probablemente sabía que ya estaba llegando su momento y se comenzó a apartar para morir tranquilo, seguramente, ¿verdad? Y murió. Cuando una oveja anda solita por el campo, es porque esa oveja está enferma espiritualmente. Y muchas veces la oveja se aparta para morir. Pero Dios no quiere que muramos, Dios quiere que vivamos con Él para siempre. Por lo tanto, nunca debe llegar el momento en tu vida de apartarte del Señor, del rebaño del Señor. Entonces, congregarnos nos mantiene fervientes en el Señor, en comunión con los hermanos. Filipenses capítulo 3, 17 al 19. Filipenses 3, 17 al 19 dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirar a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, dice el apóstol, que son enemigos de la cruz. Los peores enemigos del Evangelio, ¿saben quiénes son? No son los ateos, son cristianos que volvieron atrás. Cristianos que volvieron atrás. Por internet tú puedes ver gente que servía al Señor, gente que predicaba, que ministraba y que por alguna razón, algo sucedió en su corazón, volvieron atrás y ahora ya no predican el Evangelio, sino que avergüenzan, son enemigos de la cruz del Evangelio y comienzan a hablar cosas en contra ahora de las iglesias y se van por ese lado, ¿verdad? Y tratan de contaminar también a otros. Y Pablo lo decía llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El versículo 19 dice, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. ¿Sabe lo que significa eso? ¿Qué es el vientre? El estómago, la guatita. ¿Qué hace usted con el estómago? ¿Qué hace? Ahora le suena, ¿verdad? Porque tiene hambre. Pero, ¿qué hace usted con el estómago? ¿Para qué sirve el estómago? Para saciar su cuerpo, ¿verdad? Para comer. ¿Sí? Eso habla de la carne, ¿verdad? Dice, cuyo Dios es la carne, las cosas de la carne, ¿verdad? No está hablando del asado, está hablando de tu carne, lo que tu cuerpo quiere. Quédate durmiendo nomás el domingo, ¿verdad? No vayas a predicar, no hagas esto, ¿verdad? Y ahí tu carne es una lucha, ¿o no? ¿Cuántos tienen luchas? ¿Cuántos días se levantaron así como resorte, ¿verdad? Para venir a todos nos cuesta, ¿verdad? Sin duda que sí, es una lucha. Entonces dice que el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en qué, en lo terrenal. Cuidado, hermanos. Cuidado con los afanes. Cuidado con el engaño de Satanás que nos va a llevar a la desobediencia. Dios quiere bendecirte y quiere que seas obediente. La obediencia al Señor será la única forma de permanecer en Cristo. Tú no puedes permanecer en Cristo en desobediencia. Tarde o temprano tendrás consecuencias en tu vida, en tu familia, en todo. Entonces, cada día yo escucho cómo fue que hombres y mujeres que un día amaron al Señor, hoy están completamente alejados de Él. Y tú los vas a encontrar en la calle. El hermano de tu iglesia, de tu juventud, que tú lo veías que era el que coordinaba, el que predicaba, que iba todo, y te lo encontraste, pasaron los años, y te lo encuentras en la calle, y tú le dices, hola, ¿cómo estás, hermano, hermana querida, tanto tiempo? Y está frío. Y tú dices, ¿qué te pasó? ¿Qué sucedió en tu vida? No, yo ya no creo, no voy a las iglesias, no creo nada en eso. No, o sea, ya me di cuenta que eso era mentira, ¿verdad? Y tú dices, esto es una broma, ¿verdad? No sé si le ha pasado. Yo he visto gente así. Su corazón se endureció. Algo sucedió.
Puedes hablar cosas muy bonitas del Señor, pero si no obedeces toda la palabra del Señor, estás en problemas. Dios quiere que obedezcas toda la palabra del Señor. ¿Cuánta palabra? Toda. El llamado de Dios hoy día es que seamos obedientes a toda su palabra. Desde el principio vemos en la Biblia cómo muchos desobedecieron, ¿o no? Primeros capítulos del Génesis ya vemos la desobediencia. ¿De quién estaría hablando? De Adán y Eva. Vamos a leer en Génesis capítulo 3, versículo 1 al 6. Vamos a leer analizando esto. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. ¿Verdad? ¿Cómo era la serpiente? Astuta. Astuta. No era tonta. No era despistada la serpiente. Satanás, ¿cómo es? Astuto. ¿Verdad? Por eso la Biblia dice que no debemos ignorar las maquinaciones de Satanás. Ahora, no es para que usted se haga un curso de demoniología. No, no, no. Pero usted debe saber que hay un plan satánico para tu vida. Tú debes saber que en el infierno, ¿verdad? En la sede de los demonios con Satanás, está tu foto con tu familia y hay un plan satánico para destruirte ese día. En una oportunidad, tuve la oportunidad de ir a la PDI, ¿verdad? Por una situación que fui testigo sin querer y me citaron en un alguacil creo que se llama, no sé cómo se llamará el comisario, alguacil, nada que ver, eso era de tiro loco. Bueno, y llegué así usted con la pistola, nada. Llego donde el comisario, ¿verdad? Y me llevan por ahí por Mapocho, hay algo, y que bajemos unos pisos, ¿verdad? Y bajamos unos pisos y era todo así como, yo me sentía así como una estrella, ¿verdad? Y paso por acá, ¿verdad? Y clave y cosas y qué sé yo, y bajamos, y de pronto llego a un lugar, bueno, porque yo había atendido por mi trabajo a un tipo que era un asesino, un ladrón, que yo no sabía, era ruso. Y resulta que me dicen, quiero que nos detalles todo. Pero cuando yo entré a ese lugar, ahí en las profundidades de ese recinto, era algo muy secreto. Cuando yo entro, ¿sabe lo que había en ese lugar? ¿Sabe lo que había? Estaba lleno de fotos, así en todas las fotos y abajo unas leyendas, ¿verdad? Esos eran los hombres más buscados del país. Habían extranjeros y todo. Y uno leía, ¿verdad? Y se podía leer ahí en todo lo que estaba y el plan que tenían para cada uno de ellos. Bueno, ¿por qué le cuento esto? Porque quiero contarles que en el infierno, Satanás y sus demonios, ¿verdad? Tienen un plan para tu vida, para tu familia. Por lo tanto, es muy importante que tú comiences a orar por ello. No puedes partir tu día así como, buenas tardes, Jesucito, partimos, ¿verdad? Un cafecito. No, 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 no. Tú debes orar. Hay una guerra espiritual que batallar con la victoria de Jesús. Nada depende de nosotros. Pero tú debes levantarte cada día. Señor, ¿por qué me sale todo mal en este día? ¿Por qué este día ha sido tan malo en mi trabajo, en mi estudio? Bueno, porque te levantaste tan tarde que ni me saludaste. Y partiste el día, ¿verdad? Porque a veces tenemos malos conceptos como cristianos. Pensamos que porque somos del Señor ya no tenemos que ni orar. Pero hermano, es muy importante que tú, como los papás, ¿verdad? Oremos por nuestros hijos, ¿verdad? En la mañana antes de salir, anda a orar por tu hijo. En la noche, ¿verdad? Ora por tus hijos, por tu familia. Debemos estar en oración, ¿verdad? Porque Satanás es astuto. Pero la serpiente era astuta, dice este texto, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, el cual dijo a la mujer, aquí viene la seducción de Satanás. ¿Y qué le dijo la serpiente? Dice, le hace una pregunta, ¿verdad? Ahí estaba la mujer contemplando la hermosura de este árbol, del fruto, y le dice la serpiente, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol? Le hace una pregunta, ¿verdad? Parecía una pregunta que no era una pregunta inofensiva. ¿Qué tiene que ver con eso? O sea, ¿así que Dios te ha dicho que debes obedecerle?
¿Usted qué diría? ¿Sí? Es una pregunta, pareciera que es muy, muy simple. Comienza a seducir Satanás. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. En el versículo 2, Eva considera la opinión de Satanás. Fíjate, considera la opinión de Satanás. Dice acá, y la mujer respondió a la serpiente, o sea, le prestó atención, escuchó su pregunta, su seducción. Dice, y la mujer respondió a la serpiente y le dice, del fruto de los árboles del huerto no podemos comer. Fue una buena respuesta, ¿no? Pero, ¿qué dice? Podemos comer. ¿Qué dije yo? No podemos. Ya, usted me entiende, usted me entiende. Pero mire, la mujer cayó, ignoró la trampa, porque la serpiente era astuta, la serpiente tenía todo el rollo ya listo, ¿verdad? La serpiente se levantó más tempranito y dijo, ya, hoy día vamos a hacer esto, a la Eva vamos a sacarle brillo a las manzanitas, ¿verdad? Y vamos a hacer que esta venga. Entonces la vamos a mover, vamos a llamar la atención, y la Eva, que es copuchenta, va a venir para acá, va a mirar, y ahí yo le voy a preguntar. Así que Dios, todo planeado, nada al azar. Un plan perfecto. Hasta la cruz. Hasta la cruz. O hasta la resurrección, porque Satanás en la cruz todavía pensaba que fiesta, ¿verdad? Fiesta en el infierno, ¿verdad? Todo ahí con su ¿verdad? Todos los demonios ahí, tremenda fiesta, ¿verdad? Pero al tercer día el Señor resucitó, ¿verdad? Se les aguó la fiesta. Entonces la mujer consideró la opinión de Satanás y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comer. Y comienza a darle mucho argumento, un diálogo con Satanás. No podemos comer, ni le tocaréis, porque... no, ¿dónde estoy leyendo? A ver. Dice, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Hasta ese momento la serpiente solamente le había hecho la pregunta, así que no le dijo nada. Ahora que ya Satanás entró en confianza, porque la mujer lo consideró, viene la mentira de Satanás. Recuerda que Satanás es padre de mentiras. Sí, hermanos, nunca esperen nada. Esa gente que pacta con Satanás, ¿verdad? Y que se van todos los años a hacer un pacto, los políticos y los artistas viajan a California, ¿verdad? Al Bohemian Club, y ahí hacen sus pactos, ¿verdad? Y ellos son famosos y tienen todo. ¿Usted cree que ellos creen que Satanás los va a tener ahí siempre? No, un día va a venir la factura. Y aquí viene la mentira. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Y la serpiente estaba ahí entre medio. Y comienza Eva seguramente a pensar. Comenzaron a salir las cosas del corazón, porque había considerado el engaño ya de Satanás. Porque la serpiente era astuta. Dice, no moriréis, sino sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Qué absurdo la respuesta, ¿verdad? Pero para Adán y Eva eso no fue absurdo. Ellos dijeron, parece que esta culebra tiene razón. Tiene como cara de inteligente, ¿verdad? Parece que sí. El 6. Y vio la mujer. Acá se convenció que el pecado era bueno, la seducción. Díganle a los niños que no metan ahí bulla con la flautita. Vamos a poner una flauta eléctrica. Dice, y vio la mujer, ¿verdad? Vio la mujer. ¿Qué significa esto? Se convenció que el pecado que Satanás le estaba instando, que era la desobediencia, la rebelión, era algo bueno. Llegó a convencerse. Yo le digo a usted hoy día, ¿será que el pecado es bueno? ¿Te hace mal el pecado? ¿La rebelión delante de Dios? ¿Sí o no? ¿Alguien duda eso?
Creo que todos estamos de acuerdo. Pero cuando caemos en el pecado, pareciera que estamos convencidos, ¿verdad? De que de alguna no, es que en realidad, es que pobrecito de mí, y me tiré al pecado, ¿verdad? Y hay algo ahí, obviamente, que está luchando, ¿verdad? Pero comenzamos a justificarnos, ¿verdad? Como el Robin Hood, que robaba para darle a los pobres, pero robaba. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto. O sea, aquí ya desobedeció a Dios por obedecer a Satanás. Desobedeces para obedecer. Desobedeces a Dios para obedecer a Satanás. Cuando tú desobedeces, estás desobedeciendo a Dios para obedecer ¿a quién? A Satanás. Así de simple. Así de simple. Y comió. Uy, no me pasó nada, ¿verdad? Adán, ¿verdad? Dice que le dio también a su marido. Lo llevó a pecar. Se complace en el pecado. Fíjate en esto. En el hebreo, ¿sabes lo que dice? Que para que Adán comiera del fruto, probablemente Adán era más fuerte en su carácter en relación al temor a Dios, pero para que... ¿Ustedes se han preguntado alguna vez por qué la serpiente no tentó a Adán? Porque era necesario que Adán pecara. ¿Saben por qué o no? Porque la mujer en este sentido fue más débil, pero más fuerte con Adán. Dice en el hebreo que lo que hizo la mujer para que el hombre cediera, le hizo un show, para que usted lo entienda. Le hizo un show, lo manipuló. Pero come, ¿cómo me dejan a mí morir sola? Ya, pues come, te la pico, ¿verdad? Come. Y lo comenzó a manipular, ¿verdad? Y le pegó la llorada. Eso trata de dar a entender en el hebreo, en serio. Ahora no estamos justificando a Adán, él es tan pecador, ¿verdad? Como Eva. Pero fíjate cómo la seducción de la esposa sobre el hombre. Y esa es la manera hoy día como Dios también está destruyendo familias. Yo he visto, mire, tremendo, hermano, y esto no piensa usted que nosotros somos machistas, ni mucho menos, ¿verdad? Yo de aquí me voy directo a lavar todas las cosas arriba. Pero yo le quiero decir algo. Yo he visto en esta iglesia familias tomando malas decisiones en sus vidas y en otros lugares también, porque el hombre no toma su lugar. Y a veces las mujeres que no son muy sabias, estoy hablando de casos puntuales, no estoy generalizando, han llevado a sus esposos a tomar malas decisiones. Y yo he visto hombres muy temerosos de Dios y de las esposas. Y han sido verdaderas Jezabel. ¿Conoce usted Jezabel o no? Wow, ¿verdad? El profeta salió corriendo, ¿verdad? Así que cuidado, hermanos, cuidado, hermanas. Debemos estar en armonía cumpliendo el rol que Dios nos ha dado. Mi esposa tiene su carácter. ¿Usted cree que ella hace como, oh, esposo mío, sentaos y comed? Y no, tiene su carácter. Pero ella sabe también el lugar que Dios le ha dado a su esposo, a mí, y también a ella. Y nos respetamos mutuamente. Y no estamos hablando de machismo, ¿ah? Porque Dios los bendijo a ambos. No es que le puso más bendición a Dios, al hombre y a la mujer menos. Pero puso un orden en la familia, ¿verdad? Para que la bendición fluya y sean las cosas en armonía. Pero cuando eso se altera, vea cómo está la sociedad hoy día. Véale. Vea cómo está esa sociedad. Yo no digo que esas mujeres que hoy día están tomando, ¿verdad? Acciones, no digo que sea mentira lo que sucede, porque lamentablemente el hombre ha sido un canalla con muchas mujeres, sin duda que sí, ¿verdad? Pero de la forma en que hoy día se está dando, ¿verdad?
situación de la igualdad, se pasaron para el otro lado, ¿verdad? Entonces usted debe entender las cosas con equilibrio. Iguales delante de Dios, misma bendición, hombres y mujeres, pero con roles que debemos cumplir por separados. Entonces la mujer, a Eva, le pegó la llorada, ¿verdad? A Adán y finalmente lo lleva al pecado, ¿verdad? Y comió y dio también a su marido, ¿verdad? Lo llevó a pecar, el cual comió así como ella, por su propia decisión. Esta desobediencia en manos de Adán y Eva tuvo consecuencias, ¿o no? Mire, hermano, estaríamos sentados en este momento a la orillita de un río, ¿verdad? Disfrutando de un clima pero precioso, ¿verdad? Sin enfermedades, ¿verdad? Jóvenes, mirando, ay Dios mío, ¿verdad? ¿O no? Claro que sí. Sin temor del portonazo, ¿verdad? Cuidado cuidado con los portonazos en el WhatsApp del Edén, cuidado con los portonazos afuera del Edén que está. Eso no pasaría. Nada de eso, ¿verdad? Pero la desobediencia de Adán y Eva nos llevó a pagar las consecuencias hasta el día de hoy, y la humanidad también, hasta el día del juicio del Señor. La buena noticia es que un día esta tierra será restaurada. Así que Dios le invita 1000 años para que usted pueda estar aquí disfrutando de cómo realmente iba a ser la cosa. Eso es maravilloso, ¿no? ¿Le da alegría o no? ¿O prefiere unos 7 días en Disneylandia? Con todo pagado. O 1000 años ahí y eternamente con el Señor. Una cosa es tener la esperanza de la salvación en Cristo, pero eso no quita que vivimos las consecuencias del pecado en nuestras vidas. Se lo repito. Una cosa es tener la esperanza de la salvación en Cristo, pero eso no quita que vamos a vivir las consecuencias de nuestras desobediencias en nuestra vida, ¿o no? Vamos a leer un ejemplo, la desobediencia de Abraham. Génesis capítulo 15, versículo 4. Génesis 15, 4. Dice, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, Abraham, ¿verdad? ¿Qué le pasó a Abraham? Tenía un tema ahí. ¿Cuál era el tema de Abraham? Los hijos, ¿no? ¿Sí? Estaba buscando la respuesta. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. ¿Verdad? Por ahí se había adelantado este hombre, ¿verdad? Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. A un hombre ya mayor, una esposa mayor, ¿verdad? Y dice que creyó a Jehová y le fue contado por justicia. El Dios Todopoderoso dándole promesas a su siervo Abraham, sin importar que su esposa era estéril, ¿verdad? Y anciana. Incluso ella se ríe en algún momento, ¿verdad? Usted también se reiría, ¿verdad? Si tal vez le pasa algo así. A pesar de ello, Abraham le creyó a Dios y su fe comenzó a ser probada, ¿o no? De hecho, Abraham es padre de fe. Tuvo que tener fe cuando le pasó con su hijo Abraham lo que Dios le estaba pidiendo. Si usted lee todo el capítulo 15, se dará cuenta que Dios comienza a revelar a Abraham todo lo que él iba a hacer con su descendencia. ¿Sí? Pero él no la tenía. Entonces era como raro, ¿verdad? ¿Alguna vez Dios le ha dicho a usted algo que va a hacer con usted y usted dice, pero ¿cómo, Señor? ¿A dónde seré yo? Te equivocaste, era al lado, era el vecino. No, y Dios comienza a hacer planes contigo. Dice Dios, tengo planes contigo, quiero hacer cosas contigo. Que hoy día no las entiendes, pero yo lo puedo hacer, porque para mí no hay nada imposible. Si no, pregúntele a Ricardo, que vino ayer, ¿verdad? Y Dios hizo una obra tremenda en su vida. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó después de todo esto? Vamos a avanzar en el capítulo 16. Y aquí está Agar. ¿Se acuerda la sierva, verdad? De Sara, ¿verdad? Que era la esposa de Abraham. Agar e Ismael. Dice Génesis 16:1. Dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham,
ya ves que Jehová me ha hecho estéril. O sea, de esto no hay duda. Estoy vieja y ya no puedo tener hijos, ¿verdad? Te ruego, Abraham, pues que te llegues a mi sierva, ¿verdad? Quizás tendré hijos de ella, porque era una tradición, ¿verdad? También los hijos que podía tener, esto era machista, ¿eh? Recuerda que no estaba la palabra todavía en aquel tiempo. Con Moisés vino ya todo el orden, 500 años antes. Estamos hablando ahora acá con Abraham. Entonces, era la cultura, ¿verdad? Que el dueño, el marido, podía tener también hijos con las sirvientas, ¿sí? Cuando se daba esta situación. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y le dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. ¿Fue una buena decisión o no? Recuerde, tus malas decisiones van a tener consecuencias en tu vida. Aunque Dios te perdone, te restaure, van a haber consecuencias, ¿verdad? Dios no puede borrar las cosas. Créanme que es así. Bueno, el pecado sí, pero entienda a lo que me refiero. Entonces Sarai dijo a Abraham, la misma que le había dicho, toma mi sierva, le dice, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di a mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió, era una cosa que podía suceder, ¿eh? Ok. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. Como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Chur. Y le dijo a Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella le respondió, huyo delante de Sarai, mi señora, ¿verdad? Pues la habían echado. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa. La corrige, ¿verdad? Haz lo que tienes que hacer. No, el ángel no le dijo, sí, en realidad se pegó la desubicada a Sarai. Está bien, ¿verdad? Denúnciala, fúnala. No le dijo eso, sino que el ángel la mandó de vuelta y le dijo, oye, cumple tu lugar. A pesar de que la esclavitud no estaba en el corazón de Dios, fíjense cómo Dios quiere respetar lo que había en aquel tiempo, en aquella cultura. Y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Mira, ahí también vemos la fidelidad de Dios. Recuerde que Dios le había dicho que habían promesas para sus generaciones. Y sea como sea, este hijo, ¿era o no generación? ¿Era hijo, no? Claro que sí, claro que sí. Bueno, usted lea después todo el capítulo ahí lo que viene. La desobediencia, que es un pecado delante de Dios, siempre va a traer malas consecuencias sobre nuestras vidas. En el caso de Abraham, su desobediencia, ¿sabe lo que trajo? Trajo confusión. Y confusión no solamente entre la sierva y la esclava, también trajo confusión a toda su descendencia. Quiero decirle que hasta el día de hoy hay una pugna, ¿verdad?, entre los descendientes de Abraham. Isaac, que son los judíos, los hebreos, los israelitas, y los descendientes de Ismael, los ismaelitas, que son los árabes, los musulmanes. Hay una pugna, ¿verdad? Y ahí estaban todos, ¿verdad? Hasta el día de hoy. Monte del Templo, pugna entre musulmanes y judíos, ¿verdad? Porque cada uno quiere atribuirse el Dios verdadero. Ahora usted no piense que el Dios de los musulmanes es el mismo Dios, ahí ya pasaron cosas después, ¿verdad? Bueno, hay otra mujer que también desobedeció a Dios, que es la mujer de Lot. ¿Ha escuchado usted hablar? El pastor Chuy predicó hace poquito acerca de esto. Cuando los siervos de Abraham comenzaron a tener problemas con los siervos de su sobrino, ¿se acuerda quién era el sobrino de Abraham? Lot. Abraham lo lleva a un monte y le da a escoger qué tierra quería para sí, ¿verdad? Y Lot mira, imagínense en el monte, y da la vueltecita
¿Y qué haría usted? Y le dice el Señor, ¿verdad? Felipe, elige, ¿para dónde? Y Felipe se para arriba del monte, ¿verdad? Y comienza a buscar ahí, ¿verdad? ¿Qué es lo que buscaría usted? Lo más bonito, ¿verdad? Verdecito, un riachuelo, ¿verdad? No, va a elegir usted el más feo. Bueno, sucedió eso. Los siervos de ellos, los trabajadores, comenzaron a tener problemas. Abraham, los siervos de él con los siervos de su sobrino Lot, comienzan a tener problemas. Abraham lo lleva a lo alto y le dice, mira, dime dónde quieres escoger. Y finalmente Lot escoge un hermoso valle, a los ojos era atractivo, ¿verdad? Y ahí se asentó junto a los suyos. Y Abraham se fue en la dirección contraria. O sea, si tú ibas para allá, yo voy para allá. No me voy a poner al ladito tuyo para no tener problemas. Quiero llevar la fiesta en paz. Entonces, Abraham se va en dirección contraria y con el paso del tiempo ese lugar se pobló y ese hermoso lugar, de ahí nacen dos asquerosas ciudades. ¿Qué ciudades eran? Sodoma, Gomorra. Abraham y Lot en la Biblia son ejemplos del cristiano espiritual y el cristiano carnal. ¿Sabía usted que existe el cristiano carnal? Ambos son hijos de Dios, y ambos son rescatados, ambos son salvados del juicio, pero hay uno que es espiritual y el otro es el carnal. ¿Por qué será que Lot es el ejemplo del cristiano carnal? Porque se dejó llevar por lo sensual, por los sentidos, porque era más fresquito ese lugar, era más bonito ese lugar, ¿verdad? Y a sus ojos fue agradable. Abraham es considerado el cristiano espiritual, el ejemplo, porque él prefirió el bienestar del conflicto, ¿verdad? Más que las cosas propias del lugar. A lo mejor se fue a un lugar mucho más desértico, sin duda, ¿verdad? Pero, ¿qué sucedió? Hay un ejemplo ahí, ¿verdad? Sodoma y Gomorra llegaron a ser tan repulsivas delante de Dios que llega a un punto en donde Dios se hastió de todos aquellos y decide finalmente destruir esa ciudad. Y es así como Abraham intercede por su sobrino, ¿verdad? Porque es lo que haría cualquiera, ¿verdad? Y Dios permite que sea rescatado. Sin embargo, Dios le da una instrucción para ser rescatados. ¿Sí? Dios te ha dado a ti y a mí una instrucción para ser salvados. Vamos a leer en Génesis capítulo 19, 17, cortito, dice, y cuando los hubieron llevado fuera, ya habían sido rescatados, ¿verdad? Estaban en ese proceso de salir, dijeron, escapa por tu vida, le dicen a todos los que iban a salir ahí, ¿verdad? Lot con su familia, ¿verdad? Recuerda, estaba en Los Ángeles, estaba Abraham, y le dicen, escapa por tu vida, no mires atrás de ti. No mires atrás de ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezca. La advertencia. La instrucción y la advertencia. ¿Qué nos dice hoy día el Señor? Obedece, permanece en mí, no te apartes, para que goces conmigo, ¿verdad? Dice el Señor. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con este grupo de personas? Algunos obedecieron, pero la mujer de Lot no obedeció, ¿verdad? Y tuvo una mortal consecuencia en su vida. Y más adelante en Génesis, en el 19, pero ahora en el 24, dice, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y luego y fuego de parte de Jehová de los cielos, y destruyó las ciudades de toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces, en ese espectáculo, que debe haber sido terrible, imagínate correr y ver cómo atrás se destruye, entonces la mujer de Lot, ¿qué hizo? Desobedeció. Siempre decimos miró atrás. Sí, pero en realidad lo que hizo delante de Dios no era el problema mirar atrás, el problema era la desobediencia. Estamos hablando de ovejas que obedecen al Señor. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él, porque había un acuerdo. ¿Y sabe lo que le sucedió? ¿Sabe, Mateo, lo que le sucedió a esa mujer por desobedecer a Dios? Se convirtió en una estatua de sal. ¿Qué te parece? Tremendo. Tremendo. Se convirtió en una estatua de sal.
La desobediencia puede costarte la muerte física incluso. La Biblia nos enseña que la paga del pecado es muerte, thanatos en el griego. Una muerte física y espiritual incluso, ¿o no? Sin duda. También nos enseña que muchos cristianos que jugaron a ser cristianos están enfermos. Y algunos incluso han muerto como retribución a su desobediencia. Voy a leerles un texto en Primera de Corintios, capítulo 11:30, pero voy a leer la traducción al lenguaje actual, en el contexto de la cena del Señor, ¿verdad? Y habla acerca de aquellos que tomaban la cena indignamente, que jugaban a ser cristianos. Dice, por eso algunos de ustedes están débiles o enfermos y otros ya han muerto. En la Reina Valera dice, y otros duermen, ¿verdad? Pero muertos. Gente que murió, que se enfermó, que fueron debilitados por jugar a las cosas del Señor. Qué tremendo, ¿verdad? Esto es una advertencia de parte del Señor. Dios quiere tener un rebaño de ovejas que obedezcan su palabra, hermanos. En Juan capítulo 14:15 nos dice el Señor, si me amáis, si ustedes dicen que amamos al Señor, dice, guardad, es un imperativo, una orden, guardad mis mandamientos. Si tú amas al Señor, debes guardar los mandamientos. En la Biblia nosotros encontramos muchos ejemplos de hombres que desobedecieron a Dios. Jonás, Saúl, David, muchos reyes de Israel no hacían lo bueno delante de Dios. ¿Tuvieron consecuencias o no? Pedro también desobedece al Señor. Los apóstoles desobedecieron al Señor cuando el Señor les dice, deben ir a orar, ¿verdad? ¿Se acuerda cuando antes de ser arrestado, oren, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Pero qué hicieron? Desobedecieron, ¿verdad? Desobedecieron. Si en dormir no hay engaño, ¿verdad? No, ese es otro título, ese es otro dicho. En dormir no hay problema. Pero estos hombres desobedecieron. Pedro y los apóstoles. ¿Qué decir de Ananías y Zafira? Jesús es un ejemplo, hermanos, de obediencia. Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, ¿está hablando de quién? Adán y Eva, los muchos, o sea, toda la humanidad, fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno. ¿Quién será ese uno? No es usted ni yo, es el Señor. Los muchos ahora serán constituidos justos. Qué maravilloso, ¿verdad? Jesús es obediente, ¿no? Obediente al Padre completamente. Es tiempo de ser imitadores de Cristo, hermanos, y de ser ovejas obedientes, agradables delante del Señor. La oveja desobediente siempre le pasará cosas malas y siempre va a estar muy expuesta a quedarse atrás y simplemente morir por desobediente. Y ahí está el pastor en el campo y dice, para acá, ¿verdad? Y todas las ovejitas para acá. Y la desobediente, para allá. ¿Y quién se la va a comer? El lobo. O cualquier depredador. ¿Qué le parece esto? Dani, quiero que me acompañes. Para finalizar, quiero que se ponga de pie. Vamos a orar al Señor. Y yo quiero llevarlo a que usted pueda reflexionar en esto. La obediencia al Señor. La obediencia al Señor. Debo ser obediente delante del Señor. Debo obedecer a la palabra del Señor. Quiero que cierre sus ojos ahí donde está. Usted que está ahí en su casa también, por favor, cierre sus ojos delante del Señor. Para finalizar, quiero compartir con ustedes una palabra del Señor para nuestras vidas. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hoy día, hermanos, ahí en su lugar, mediten esto. El Señor nos dice en esta mañana, en esta tarde,
¿Gobiernas tú o gobierno yo? Recuerda esto, ¿gobiernas tú o gobierno Dios, o gobierno yo? Muchos de ustedes quieren disfrutar de mis bendiciones, dice el Señor, en sus vidas, pero no están dispuestos a ser gobernados por mi palabra, que es autoridad. Quiere ser parte de mi reino, pero no vivir como habitante de mi reino. No quiero seguir escuchando tus argumentos y tus excusas. Solo quiero que me obedezcas y camines por mi camino que es perfecto, para que vivas, para que seas feliz con los tuyos. Cada día estoy intentando hablar a tu corazón y darte la salida, pero no me oyes. Y tú sabes que es mi voz, pero la rechazas porque Satanás te ha enceguecido. Ha seducido tu corazón con sus promesas de prosperidad, porque no eres capaz de confiar en que yo seré tu sustento, tu ayudador, tu protector. Vuelvan su corazón a mi palabra y vivan confiados, pero en mí. ¿Quieres que yo sea tu Dios? Pero quieres seguir gobernando tu vida. No puedes servir a dos señores, dice el Señor. No puedes salir de una misma fuente dos aguas. Soy un Dios celoso que no comparto mi gloria. Quiero hijos obedientes dispuestos a ser moldeados para mi gloria. Quiero que tu mente esté llena de mi palabra todo el día, que ya no sea fluctuante. Es tiempo de madurar, hermanos, dice el Señor. Te preocupas más de no defraudar a los demás y de mostrarte temeroso de mí, pero te olvidas que yo miro lo más profundo de tu corazón. Puse a tu alrededor personas difíciles de amar para que las ames, para que las soportes y seas de testimonio en sus vidas. He puesto mi palabra en tu corazón para que la compartas. No es tiempo de estar callados, dice el Señor. Hay muchas cosas que amas que voy a derrumbar en tu vida para que edifiques en mi voluntad. Quiero que todo en tu vida me alabe y seas un reflejo de mi palabra. Por eso el Señor hoy día te pregunta, ¿gobiernas tú o gobierno yo? Señor, aquí estamos delante de ti, Padre, delante de tu presencia, Señor. Tú has hablado a nuestro corazón en esta mañana por tu palabra, Señor. Y nos has llamado a la obediencia, Señor. Ya no podemos darnos el lujo, Señor, de estar quietos, de estar pasivos, Señor. Es tiempo de estar completamente aferrados a ti, de poner nuestra mirada delante de ti, Señor, de no seguir siendo fluctuantes ni inmaduros delante tuyo, Señor. Perdónanos, Padre, nos humillamos delante de ti, Señor. Queremos hacer tu voluntad. Queremos, Señor, ser hijos obedientes. Queremos estar en tu redil siendo ovejas obedientes a ti como pastor. En el nombre de Jesús, Señor, bendecimos tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor, nos humillamos delante de ti, Señor. En tu nombre, Señor, reconocemos nuestro pecado delante tuyo, Padre, y nos arrepentimos, Señor, y nos volvemos de nuestra maldad para mirarte a ti, que eres el blanco perfecto, Señor. Amado Dios, haznos resplandecer, haznos vivir una vida en santidad delante de ti, en integridad, Padre, en nuestra vida familiar, en nuestra vida cotidiana, Padre. Ayúdanos, Señor. Necesitamos de ti en nuestras vidas hoy más que nunca, Señor. El tiempo es oscuro. La medianoche, Señor, con su oscuridad, Señor, está ahí en medio nuestro, Señor, pero tú eres luz. Tú eres luz que brilla, Señor. Tú resplandeces en nuestros corazones, Señor. Y con nuestros ojos puestos en ti, sabremos que llegaremos a la meta, Padre. En el nombre de Jesús queremos ser obedientes, Padre. Queremos que nuestros hijos, nuestra familia, esposas, esposos, seamos obedientes a ti, Señor. Pero hoy parto yo por ser obediente a tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, a hacer tu voluntad. Bendice a tu iglesia, Padre. A esta congregación, Señor, a los cuales tú has llamado, has convocado, Señor, aquellos que están acá, Señor, delante tuyo con un corazón contrito y humillado delante de ti. Señor, recibimos toda bendición que proviene de ti, Señor, sobre nuestras vidas, lo recibimos con alegría, Señor, y así también recibimos la reprensión en nuestros corazones porque somos hijos tuyos, Señor. Y gracias, Padre, porque podemos verlo a través de la reprensión. Amado Dios, examinamos todo sin olvidar de retener lo bueno para nosotros. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, por todo lo que tú haces. Levántanos, Señor, restáuranos,
Anímanos para que esta semana podamos enfrentarla en tu nombre y no en el nuestro. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre. Amén y amén. Que el Señor